Bueno, continuamos entonces. En estos ejemplos gráficos vemos, bueno, fotitos de distintas tomas de muestras. Vamos a empezar, primero, yo creo que hay diferente grado de crueldad, digámoslo así, en estas tomas de muestras. Por supuesto, la punción suprapúbica, que es la primera que se ve arriba a la izquierda, es la muestra más estéril que podríamos conseguir, pero implica, bueno, una punción suprapúbica. Dicho sea de paso, que es tal vez un método bastante cruento para el bebé o el niño, ¿no? Después tenemos bueno, la sonda vesical. Hay una pequeña foto aquí de la colocación de la sonda. La tercera foto de abajo a la izquierda es tal vez la más curiosa, porque no es fácil de explicar si no es con una foto, que es un elemento que se llama bolsita colectora, ¿sí? De orina. Es como si se imaginan un pañal, o en realidad es una bolsita que tiene un pegamento muy fuerte alrededor y recubre los genitales externos. La verdad que tiene muchísima más utilidad para niños que para niñas. Es muy difícil la aplicación o el pegado en niñas. Y es de difícil manipulación, se suele chorrear, se suele contaminar, porque imagínense que la orina está muy en contacto con los genitales externos. Así que es un método que, bueno, en casos de que no haya control de esfínter y no se opte por una sonda o una punción, se usa, pero la realidad es que no es una buena toma de muestra en general. Y finalmente es la orina al acecho, que como verán, hay que tener cierta hasta destreza y suerte para poder colectar bien la muestra, Sí. porque dependemos Suerte del sobre todo. momento, ¿no? Sí, dependemos del momento en que el niño, si no controla esfínteres, se decida a orinar, y hay que estar muy atentos. Hoy Saida les comentaba de que se prefiere descartar el primer chorro, pero también es algo bastante difícil, y bueno, se trata de Porque tomar aparte de Ger, la micción de los bebés es en poca cuantía. Sí, sí, O sea, sí. hace un poquito de pis y muy Y los seguido. reflejos de los Entonces, padres son cada vez más lentos también, así sí, que... totalmente. Pero bueno, estas son las complicaciones en la toma de muestra, que no son pocas y la verdad a veces condicionan los resultados que suelen ser muy importantes para el diagnóstico. Pero bueno, es importante tener en cuenta estos problemas. ¿Querés agregar algo, Sai, con esto? No, solamente tener en cuenta de que la bolsa colectora, si bien parece muy práctica, porque hasta podría decir que es práctica, pero todo el tema de contaminantes y sobre todo contaminantes de la piel, por más de que hayamos puesto antiséptico, que, o sea, de acuerdo a quién lo ponga y quién lo limpie, podríamos considerarlo correcto. Eh, o sea, tiene está bueno para tomar la muestra, pero en realidad la muestra no sirve tanto como nuestra orina nuestra Sí. muestra al acecho. Y Entonces, también uno comienza a jerarquizar de forma diferente. Por ejemplo, yo tengo en esa bolsa colectora una colonia, desarrollan colonias de estafilococo coagulasa negativos, que son habituales en piel, y claro, me va a dar duda. En cambio, tal vez, no sé, me desarrollo una Klebsiella, eh, bueno, por ahí le doy un poco, o una Haemophilus, bueno, le doy un poco más de jerarquía que ese estafilococo coagulase nativo. Porque es lo normal más, que con yo estas creo que bolsitas desarrollen más de un de patógeno, una bacteria, claro. de una Y lo bacteria, que sí. tener en cuenta también, Ger, es que haya una buena comunicación fluida entre el que toma la muestra, ya sea enfermera, médico, pediatra, neonatólogo, no importa quién, que se pueda y vaya rotulado ese frasco con muestra de orina de, primero, obviamente, nombre y apellido del paciente, fecha de toma de muestra y cómo se tomó la muestra Sí, sí, para por que supuesto. ustedes también tengan una referencia de si tomarlo como significativo o no. Muy bien. Bueno. Después hay otros estudios de laboratorio que nos son muy útiles, sobre todo en ITU alta, que podemos obtener resultados
útiles, perdón la redundancia, para jerarquizar la patología del paciente. No son estudios diagnósticos, pero sí son orientativos y sí son pronósticos en cierto caso para establecer el riesgo o la severidad de esa ITU. Por ejemplo, podemos analizar filtrado glomerular o afectación renal a través de urea y creatinina medidos en sangre. Cabe aclarar que todos estos que estamos viendo acá son en sangre o en suero o en sangre entera, ¿sí? Pero con punción sanguínea. Todos los anteriores que hablamos son en orina. Estos son en sangre. Así que cuando hablamos de urea y creatinina es en sangre, ¿sí? Si bien se pueden medir en orina, en este caso son en sangre. Bueno, esto sería para ver afectación renal, ¿no? Que puede ser algo que ocurra en una ITU atípica, por ejemplo. Luego algo muy útil es el hemograma, en el cual vamos a poder ver leucocitosis a predominio de neutrófilos, sobre todo en 99,9% de los casos de las bacteriemias o bacteriurias, son causas de elevación de neutrófilos, no de linfocitos. Si bien hay algunas que elevan linfocitos, la mayoría son de neutrófilos. Y ahí ven una foto de un frotis sanguíneo en el cual se ven neutrófilos segmentados maduros con granulación gruesa o tóxica, muy frecuente en afecciones de tipo infeccioso, sobre todo en afecciones causadas por bacterias. Otros estudios de utilidad podrían ser los rectantes de fase aguda, como la eritrosedimentación, que se va a ver elevada, la proteína C reactiva, que también se va a ver elevada, o la procalcitonina, que además de ser un reactante de fase aguda, nos habla también de la posibilidad de que sea una infección causada por una bacteria y no por un virus, ¿sí? Tiene esa gran utilidad también. Y algo que tal vez no mencioné, en el hemograma también se pueden ver otras pistas como aumento de plaquetas que suelen también elevarse en Ujú. infecciones, sobre todo de tipo bacteriano. ¿Algo acá que agregar, Sai? No, solamente eso de que, de lo que dice acá a la derecha, de que si bien no suele solicitarse en estudios en pacientes ambulatorios, también tenemos que muchas veces no, como dijimos al principio, nuestro paciente, de acuerdo a la edad, vamos a poder especificar más o menos si es alta o si es baja. En el caso de que yo tengo que pensar de que tiene una ITU alta hasta que me quede tranquilo que no la tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo síntomas, todos síntomas bajos, bárbaro, me quedo, y es un paciente grande, me quedo recontra tranquila, probablemente, eh, probablemente tenga factores predisponentes, por ejemplo, un adolescente, relaciones sexuales, que sí tenga relaciones sexuales, pues un factor predisponente es ese. Ahora, si yo tengo un paciente de 2 años con dolor abdominal, vómitos, fiebre y nada más, no tiene diarrea, no está deshidratado, no, entonces yo tengo que pensar que ese paciente por lo menos tiene un síndrome febril sin foco y tengo que estudiarlo. Entonces, voy a estudiarlo de alguna forma, por ejemplo, no es para que entrar en tema y para que lo sepan, pero sí tienen que empezar a, digamos, a diferenciar el paciente que se interna del paciente que no, ¿sí? Porque criterio de gravedad se interna, criterio que no tiene gravedad es un cuadro típico, probablemente no se vaya a internar y se vaya a ir a la casa con control posterior, por supuesto. Acuérdense de que el paciente y el familiar tienen que volver a buscar el resultado del urocultivo para ver si se instauró el tratamiento correcto. Solo eso. Bien, ¿Qué sigamos más? entonces. Bueno, No, ahí. tu fuerte. Bueno, como habíamos dicho en la diapo anterior, teníamos métodos de diagnóstico para el episodio agudo, teníamos nuestros métodos de laboratorio, como bien explicó Ger, y ahora para nuestra causa, para ir a buscar una causa de por qué está teniendo infección urinaria, que la podemos encontrar o no, tenemos los estudios de diagnóstico por imágenes. Por lo tanto, estos estudios por imágenes no diagnostican una infección urinaria, simplemente estudian si hay alguna causa o alguna secuela. Entonces, causa, por ejemplo, malformaciones o disfunciones de la vía urinaria
y se cuela, por ejemplo, una descarga pielonefrítica, ¿sí? Una de los estudios para realizar es la ecografía renovesical, ecografía renal y de vías urinarias, como la quieran llamar, que se realiza siempre en todos los pacientes, por más de que tengan una ecografía prenatal realizada, confiable y normal, se realiza luego de los 15 días del tratamiento de pasado del episodio agudo. ¿Por qué? Porque una pielonefritis también nos puede causar alguna alteración en el parénquima renal e incluso nos puede dar un poco de ectasia, que quiere decir apenitas de dilatación de la vía urinaria. Y en el caso hipotético de que nuestro paciente retenga esfínteres, se puede hacer antes de que haga pis y después de que haga pis, porque eso también nos va a hablar de cuánta continencia y cuánto retiene de orina, ¿sí? Entonces, acá yo les puse algún ejemplo. Este paciente se está portando muy bien, no crean que están así, pero bueno, esto es un riñón normal, donde vemos toda la corteza renal perfecta. Es un paciente adulto, pero no pasa nada. Es para que vean la diferencia entre un sistema urinario no dilatado y un sistema urinario dilatado. Todo esto que se ve negro es pis, ¿sí? Es pis que va dilatando todo el sistema urinario, por lo tanto, eso se llama hidronefrosis. Seguimos. Hay otros estudios, por ejemplo, la cistoretrografía miccional y retrógrada. ¿Por qué cistoretrografía miccional? Cistovejiga, uretro, de uretra, grafía porque usa rayos X, miccional porque una parte se hace cuando hace pis, y retrógrada porque una parte se hace cuando le meto el contraste. Ya lo vamos a ver cuando veamos generalidades de diagnóstico por imágenes, pero se prefiere no usar. Ahora el último consenso del 2022 dice que ante un primer episodio es preferible no usarlo porque puede que no lo vayan a repetir. Ya lo vamos a ver en el algoritmo diagnóstico. Esto diagnostica varias cosas. Para que se den una idea cómo se realiza, se realiza un sondaje vesical, como la toma de muestra, lo mismo, la toma de muestra de orina. Se realiza un sondaje vesical después de haber limpiado todo. Imagínense eso en un paciente desnudo, con los padres, en una sala de rayos con alguien que no conocen. Imagínense lo que puede llegar a editar ese chico. Entonces, después le pones una sonda vesical por la uretra y le pones contraste. Contraste es para que yo lo pueda ver con mis rayos X, ¿sí? Se va a ver un poco más blanco que el hueso, más radiopaco. Entonces vamos a tener esto sería diferentes resultados. Esto es una cistoretrografía donde yo le estoy inyectando el contraste por la uretra, llega a la vejiga y no se va a ningún lado. Entonces solamente llega a la vejiga porque mi sonda llega hasta la vejiga. Ahora, en este otro paciente yo estoy metiendo contraste por la uretra, lleno la vejiga y se me escapa por un uréter, ¿sí? Se me escapa por un uréter. Y llega, y es tanto el reflujo, esto se llama reflujo vésico ureteral, entonces tanto el reflujo que llega incluso a dilatar algo del sistema calicial del riñón derecho en este caso. Y en este último caso vemos uno mucho más grosero, donde le estamos metiendo también contraste por la uretra, se llena la vejiga y se llena el riñón derecho. Ven que está bien dilatado todo mi sistema colector y mucho más dilatado mi sistema colector del otro lado, del lado izquierdo. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Es porque es una de las causas de que nos podrían llegar a dar infección urinaria. Y por último, vamos a tener la gammagrafía con ácido dimercaptosuccínico o DSMA, como quieran llamarlo, o gammagrafía renal, también está bien. Ojo, también utiliza radiación ionizante, pero esta vez nosotros no la tiramos con el tubo de rayos, sino que le ponemos la ionización al paciente. O sea, nosotros le ponemos como si fuera un contraste, un líquido en la sangre, para que eso circule y después tomamos fotos del paciente. ¿Para qué sirve esto? La idea es que sean lo más simétricos posibles, la idea es que se vean más o menos así. Igualmente acá tienen alguna secuela en el polo superior de ambos riñones, pero la idea es que capte todo esto, el ácido, que capte toda la corteza renal.
En este caso, si ven, el riñón derecho capta bastante bien y el riñón izquierdo está mucho más pequeño y no capta tan fuertemente como el riñón derecho. Entonces, causas que no pueden hablar, digamos, de esta hipocaptación es que sea una displasia renal, o sea que, o una hipoplasia renal, que sea ese riñón congénitamente más chiquito desde que nació, que tenga una cicatriz renal, o sea que haya tenido tantas infecciones urinarias de que ya esta parte del riñón no funcione, ¿sí? O que actualmente ese paciente esté cursando con una pielonefritis. Entonces va a haber menor eh, filtración por ese riñón, entonces por eso va a haber menor captación en esa zona. Ahora, por eso es necesario realizarlo luego de los 4 a 6 meses de la última infección urinaria, que puede ser difícil en los pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes. Acuérdense de que hasta pueden ser como 3 o 4 episodios en un año. Entonces, recuerden que eso también puede ser hasta bastante difícil encontrar el momento indicado. Y por último, tenemos, recuerden de que vamos a tener distintos métodos ¿cómo es? De diagnóstico y de seguimiento para nuestros pacientes. En el caso de que tenga el primer episodio de ictus febril, vamos a hacerle la ecografía, como dijimos, siempre ante el primer episodio le vamos a hacer una ecografía luego de los 15 días, y de acuerdo a los hallazgos vamos a seguir o no haciendo estudios. Si yo no tengo ningún hallazgo patológico en mi ecografía, conducta expectante quiere decir que lo voy a controlar de acuerdo con el seguimiento y ver si tiene otra infección urinaria o algún otro factor predisponente. Ahora, si en el caso de que sí tenga alguna alteración en la ecografía renal y vesical, que puede ser cualquiera de estas, puede haber alguna otra, se va a realizar como una cistouretrografía pensando en que puede llegar a tener reflujo y que eso puede ser causa de toda su alteración, digamos, su daño renal, su dilatación de la pelvis, ¿sí? Entonces, pensando en eso, voy a hacer el estudio de cistouretrografía miccional. En el caso de que la ITU ya es recurrente, o sea, ya tenemos más de un episodio, no es el primer episodio aislado como habíamos hablado, y para recordarlo lo pusimos acá al lado, ITU recurrente, recuerden, 2 o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta o un episodio de ITU baja, con un episodio de ITU baja, perdón, 3 o más episodios de ITU baja en un año. Recuerden de que si el paciente es menor de un año, lo voy a estudiar, voy a atacar con todo lo que tengo. Voy a atacar le voy a hacer, obviamente ya le hice la ecografía porque ya pasó su primer episodio, y como tiene menos de un año, voy a esperar que tenga reflujo, o sea, que una de mis causas puede llegar a ser reflujo, entonces lo voy a estudiar con cistoretrografía miccional, y voy a pensar también de que ese paciente ya tiene cicatriz renal, entonces por eso le voy a hacer un centellograma, ¿sí? En cambio, en el mayor de un año, directamente yo no voy a pensar que la primera causa va a ser reflujo, voy a pensar que la primera causa ha sido alguna otra causa de infección urinaria, y voy a pensar que primero tiene secuela. O sea, porque hasta ese momento, digamos, nuestro paciente estuvo bien. Entonces, tiene secuela renal, le voy a hacer una gamografía o un centellograma renal, es lo mismo, y de acuerdo a si me da normal o patológico, voy a tomar conducta, ¿sí? En el caso de que sea patológico, sigo estudiando, en el caso de que sea normal, sigo con control evolutivo, ¿sí? No sé si algo más de esto, Ger, o algo que quieras agregar. No, no, yo creo que está muy claro en la bibliografía que les mostramos después, que les recomendamos. Me parece que con los algoritmos está bueno para que después lo vayan buscando por su cuenta. Después, recuerden de que esto siempre fue hasta siempre es un tema a debatir de cómo se estudia, de cómo no se estudia. Esto, mucha del nivel de evidencia eh, es comité de expertos, entonces hay que tener en cuenta eso también, porque estamos hablando de ese nivel de evidencia, ¿sí? Así que tengan en cuenta de que siempre es controversial, pero tengan lo que nosotros le queríamos dejar son
principales, em, principales conceptos generales para que se puedan ir acercando a las infecciones del tracto urinario en pediatría. Bien, y no, por supuesto que esto en el laboratorio de habilidades clínicas lo vamos a desarrollar bastante. Sería interesante que sí, que vayan con los conceptos adquiridos y nosotros, bueno, vamos a tratar de plasmar, bueno, un poco nuestra experiencia y lo que dice, lo que tenemos armado en la guía para que les quede el tema bien redondo, ¿sí? Voy a ver si puedo llevar también algunas placas o algunas cositas como para complementar. Bueno, Bien, estamos por finalizar el video, que anden muy bien y nos vemos en las clases. recuerden que cualquier duda la pueden ir consultando al foro, chicos, ¿sí? Nos vemos en la semana. Chau, chau.